Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 36 del Baúl del Miedo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que son los ángeles y demonios. Tengo a dos invitados. Tenemos a Romario Velasco, que es un investigador de temas esotéricos. ¿Cómo estás, Roma? Muy bien, muchas gracias. Saludos a tu auditorio. También tenemos el día de hoy a Pedraza, que es un entusiasta de temas esotéricos que nos va a ayudar a dilucidar el tema de hoy. ¿Cómo estás? Pues todo bien, hermano. Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Al contrario, la verdad es que es bastante bueno que se encuentren el día de hoy con nosotros aquí en el Baúl del Miedo. Como bien mencioné, el tema son los ángeles y demonios. Vamos a empezar. Romario, ¿qué son los ángeles? Básicamente serían seres espirituales de aspectos positivos. La etimología pues es de ángelos o de ángelus, que básicamente es mensajero. Traen noticias, traen anuncios o heraldos de la divinidad en diferentes culturas. Sobre todo para el judeocristianismo es donde van a tener mayor importancia o relevancia. Y en contraparte, ¿qué son los demonios, Pedraza? Los demonios, pues etimológicamente provienen del griego daimon, me parece, que era una de las voces que le hablaban, creo que a Sócrates. Entonces, en mi opinión y limitada experiencia e investigación, considero que un demonio es como esa parte espiritual que se encuentra, digamos, detrás de ti, que es un tipo de entidad que sin buscar tu bien ni buscar tu destrucción existe, y creo que está en un plano lo suficientemente cercano al plano mundano como para que sea más fácil contactar con uno de sus espíritus. ¿Y tú qué opinas, Roma? Bien, tienen varias interpretaciones. Retomando la moral cristiana, pues son enemigos más que estos genios o que estos dadores de conocimiento. Porque siempre están ligados los demonios a ese tipo de actividades de que te conceden favores, riquezas del alma, y supuestamente estos seres buscarían no solo la destrucción del cuerpo, sino de la vida inmortal, así que habría que pensarse sobre ello. ¿Hay una gran diferencia entre invocar ángeles y demonios? ¿O creen que es similar la manera de hacerlo? Personalmente yo no he trabajado con ángeles, solamente con demonios y con espíritus menores. Sin embargo, considero, de acuerdo con lo que he visto en el Ars Paulina, que el sistema es similar hasta cierto punto, solamente que creo que la cuestión energética es muy diferente cuando llamas a un espíritu menor, a un demonio, a seres del bajo astral, como algunas personas les conocen, que cuando llamas a un ángel, ¿no? Quiero decir, como bien nos dice Roma, el demonio es como en la práctica judeocristiana, como un adversario que siempre busca la destrucción de la vida después de la muerte. Por eso, tal vez una persona que se dedica más a la evocación de demonios o espíritus, como les dije, del plano astral menor o del bajo astral, yo creo que sería un poco más complicado conseguir contacto con un ángel. ¿Tú qué opinas, Roma? Bien, también dependería, ¿no? Por todo ese tipo de jerarquías. Como mencionas, en el Ars Paulina está presente la evocación de entidades consideradas ángeles. Sin embargo, por ser algún tipo de entidades que no están tan ligados a los humanos como los demonios, es decir, es más común que escuchemos de relatos de muy aparte de nosotros, como si esta parte celestial que tienen les impide estar en contacto, o quizá no lo desean, y tal vez pueda ser incluso más agresivo, porque al final el demonio quiere de alguna forma tu bienestar para obtener algo a cambio, y quizá el ángel sea como algo tedioso o algo aburrido. Por ahí nos comentaba alguna vez un frater sobre ello, de incluso se pueden burlar de nuestra propia humanidad, de nuestras propias debilidades, por lo mismo, porque son pues seres que ya no les importa la carne, no les importan los mismos objetivos que a nosotros. Complementando un poco lo que nos acaba de decir Roma sobre los ángeles que ya dejaron atrás todo lo que significa ser materia, es interesante ver cómo en contraposición los demonios o los espíritus del bajo astral desean de algún modo vivir o experimentar las sensaciones que un cuerpo humano puede llegar a experimentar. En esto me baso porque a través de diversos
autores que he leído, como Lon Milo, algunos que muchas de las personas dirán, esos no son autores chidos, como Arundel Overman, a lo mejor algunos de los trabajos de E.A. Coetzee o quizás Michael Ford, he llegado a la conclusión de que la materia es como si fuera la sal, nuestra mente es como si fuera el mercurio y el espíritu es el éter. Estos son los elementos que se encuentran incompletos en un espíritu. Digamos, un espíritu puede ser 100% éter, pero no puede tener materia, y aunque tenga mente, puede que no tenga la materia, y al no tener la materia no puede experimentar lo que una persona viva puede. Entonces, recuerdo mucho que Lon Milo solía decir que a los espíritus como Orobas les resulta muy... Orobas siendo uno de los 72 espíritus de la clavícula menor de Salomón, y mencionaba Lon Milo que a Orobas le resultan muy curiosos los humanos. Dice, hace 5,000 años no existía la electricidad, y hoy en día cualquier persona, si pudiera viajar al pasado, sería como un dios al tener un pequeño dispositivo que puede tomar fotografías y grabar video. ¿Me explico? A lo que voy con todo esto es que a los espíritus les llama la atención la condición humana, porque nosotros somos capaces de manejar la realidad a como nosotros nos conviene. Entonces, concluyo que debido a lo antes mencionado, es mucho más sencillo que un demonio o un espíritu de baja astral tenga interés en contactarse con una persona que cualquier ángel que ya ha trascendido la humanidad, todo lo que conlleva ser mundano. Y ahora, Roma, quiero que nos hables un poco acerca de la jerarquía de los ángeles. ¿Cómo es esta? La más aceptada puede ser de 7 o de 9, dependiendo los textos consultados. Los ángeles tienen formas diferentes a lo que se presentan en las pinturas y en las tradiciones de todo tipo de cultura pop. Estos ángeles, básicamente de 4 alas que tienen aspecto humano, simplemente son mensajeros, pero en el caso de los más poderosos, digamos, o primeramente en jerarquía, se encuentran los serafines, que pues básicamente tienen 16 pares de alas y están llenos de ojos. Los querubines, que tienen la forma de las bestias de los evangelios, es decir, una cabeza de águila, una cabeza de león, una cabeza humana y una cabeza de toro, cada una con sus 4 pares de alas, es decir, es una cosa con esas cabezas y con alas. ¿Como una esfinge? Sí, como una especie de esfinge. Pueden o no tener un cuerpo, porque no son como tal seres terrenales, pero es la forma en la que se presentan. Uno de los más interesantes serían los tronos, que son como ruedas con ojos, están muy interesantes. A Ezequiel se le aparecen estas imágenes, estos tronos, y es como una especie de ruedas que van girando y tienen ojos por todos lados. Metatrón, por ejemplo, es un ángel, bueno, ya un serafín en este caso, que tiene 365 ojos en todo su cuerpo, es como una bola de ojos, están muy, muy interesantes. Y en cuanto a los dominios y las virtudes, y poderes incluso, ya son más similares a lo que conocemos. Un par de alas, aspecto medio femenino, medio andrógino, y así de los principados, arcángeles y los ángeles normales, todos se parecen, es decir, la imagen de San Miguel, de Uriel, de Rafael, es la misma que van a tener los arcángeles, los príncipes y los ángeles mensajeros, es decir, una especie de humanoide con un par de alas nada más. En la Divina Comedia incluso a Jesús lo representa Dante como si fuera un serafín, lo representa con ese número de alas por su jerarquía, pero sobre todo en el Antiguo Testamento se presentan estas criaturas de esta forma tan abstracta, tan extraña y tal vez no tan bondadosa ni tan cómoda de ver. Bastante interesante, Romario. Y ahora, Pedraza, ¿nos podrías apoyar con la jerarquía de los demonios? La jerarquía de los demonios. En el Ars Goetia se maneja una jerarquía que viene regida por 4 reyes, luego vienen los duques, después vienen los príncipes, luego los marqués, al final después vienen los mariscales, luego vienen los caballeros y al final vienen los presidentes. De acuerdo con esta jerarquía, mientras más elevada está en la jerarquía, es un poco más exigente en cuanto a la preparación del adepto, y yo creo que eso es algo bastante entendible. Quiero decir, no puedes presentarte ante un rey con los mismos modos con los que te presentarías ante un príncipe, ¿verdad?
No te puedes presentar ante un príncipe con los mismos modos que te presentarías ante un caballero. Ahora, lo que tienen estos demonios del Goetia es que cada uno se especializa en diferentes oficios, como les llaman. Algunos te pueden ayudar a ser visible, algunos te pueden ayudar a ganar el amor de una persona de tu interés, te pueden ayudar a que tus enemigos, a pasar desapercibido ante tus enemigos. Y en cuanto a la apariencia, son muy variados, increíblemente variados, porque hay espíritus que se muestran como muy aterradores, como lo son el caso de Glacialábolas, que es como un grifo con cabeza de perro, pero que se encuentra gigante y es muy amenazante. Por ejemplo, está también Bune, que es un dragón de 3 cabezas. Y lo raro de este dragón de 3 cabezas es que una cabeza es de perro, una cabeza es como de águila, como de grifo, y tiene otra cabeza de hombre. Un cuerpo de dragón y alas como de insecto. Entonces, para mí ese es un aspecto muy aterrador. Sin embargo, volviendo a los autores que he leído, varios concuerdan en que es posible solicitar al demonio o al espíritu que se presente en una forma un poco menos intimidante, dependiendo ahora sí que, del nivel de poder espiritual que tenga el mago. Y por poder espiritual me refiero más que nada a que no te asustes. No sé si me explico, no sé si tiene sentido esto para ustedes, pero así es como lo interpreto yo. Que no te vayas a asustar y que no vayas a salir corriendo o que vayas a realizar alguna acción irracional al estar presente a estos espíritus, que francamente sí son aterradores. Hay otros espíritus que se presentan con formas más humanoides, ¿no? Como podría ser el rey Paimon, que es uno de los grandes reyes del Goetia, como podría ser la duquesa Gremori, que también se presenta como una mujer increíblemente atractiva. También hay bestias quiméricas, como ya se los había comentado, y hay variedades de centauros, como lo podría ser Orobas, que es un hombre con patas de caballo, erguido, torso de humano y cabeza de caballo completamente. Y Pedraza, cuéntanos cómo es el ritual de evocación y qué peligros puede tener este. Bueno, una vez más, los rituales pueden variar dependiendo del autor, dependiendo de la corriente que uno siga, pero en esencia son prácticamente el mismo ritual. Lo único que cambian son a veces las poses de poder o las vibraciones, los llamados, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con todo eso? Cuando tú vas a contactar a una entidad, necesitas realizar una serie de pasos que podrían ser, que son hacer tu círculo mágico. Este va a ser tu círculo de protección. Ahí es donde vas a estar tú. Ese círculo lo vas a cargar con tu energía. Aparte, en ese círculo tienes que escribir todas las palabras de poder que son necesarias. Hay unas tradiciones más elaboradas que en el mismo círculo comienzan a poner diferentes símbolos que también son símbolos de poder. Hay algunos que ponen hasta 37 esferas acomodadas como en una cruz dentro del mismo círculo. Hay algunos que escriben las palabras de poder en 3 aros dentro de ese mismo círculo. No sé si me explico. Total. Esa es la primera parte. La segunda parte es que necesitas tener tu triángulo de evocación. Un triángulo de evocación es precisamente esa figura geométrica que también se encuentra rodeada por figuras de poder, más bien por palabras de poder. Dentro de este triángulo de evocación tiene que ir el sello o el sigil del espíritu. Tienes que colocarle una ofrenda, la cual va dependiendo del carácter del espíritu, de la gnosis que tú hayas canalizado acerca del espíritu. Podrían ser ofrendas como caramelos, podrían ser frutas, podrían ser alcohol, o sea, alcohol bebida, podría ser cualquier tipo de ofrenda que el espíritu te haya solicitado o que tú sepas que le va a gustar a ese espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya tienes todo esto preparado? Necesitas también el incienso que va dentro del triángulo de evocación, y este triángulo a mí me gusta colocarle 3 velas, uno en cada vértice, y encenderlas. Las velas me gusta usarlas del color que está relacionado con el espíritu, porque siento que es un poco más atrayente para su energía. Hay otros símbolos que también se pueden poner en el círculo, en el triángulo, pero vamos a concentrarnos en lo más básico por esta ocasión, ¿vale? Perfecto. Después de eso, ahora sí comienza el ritual per se. Tienes todo ya preparado, tienes que centrarte en tu círculo de poder, y entonces comienzas a meditar. Abres el portal, el plano, como le quieres decir, preparas el templo. ¿Y cómo se hace esto? Tienes que meditar y tienes que hacer el Lesser Vanishing Ritual of the Pentagram.
un destierro. Tienes que desterrar todo tipo de energía que no te va a servir para el ritual, incluyendo la tuya propia, que no te va a servir para el ritual. O sea, si tú estás cargado con pensamientos de que tienes alguna preocupación o algo, deshazte de ellos. Ahorita, en este preciso momento, solamente existes tú. Y todo este pequeño templo que acabas de montar es el universo. Tú estás en el centro, ¿vale? Tienes que olvidarte de todo lo que está ocurriendo. Y una vez que empiece el ritual, todo, tienes que estar atento a todo. Porque así es el lenguaje mágico. El lenguaje mágico puede ser cuando estás llamando al espíritu y se escuchan perros ladrar y de repente se callan. Ese puede ser una señal. Cuando estás en una noche y no se oye absolutamente nada y de repente ruge el viento, ese podría ser otra señal de que ya estás atrayendo lo que tú deseas. Si de repente la temperatura baja, sabes que ya estás atrayendo esas entidades, ¿ok? Y esto ocurre justo después de que empiezas a hacer el llamado, después de que haces el destierro. ¿Y qué apariencia tienen estos seres? Ok, ¿qué apariencia tienen estos seres? Depende completamente, como les había dicho, del espíritu que tú quieras llamar. Podrías estar llamando a Orobas, que es un ser mitad caballo, mitad persona. Podrías estar llamando a Val, que es como un sapo gigante con 3 cabezas. Podrías estar llamando al rey Paimon, que se presenta como un hombre muy andrógino, sobre un dromedario y patas de gallo, acompañado de toda una marcha real. ¿Me explico? Las apariencias cambian mucho. También tiene que ver, como les comentaba, con lo que tú desees del espíritu. No puedes simplemente llamar al espíritu y conformarte con lo que te va a llegar. ¿Dónde queda tu deseo? ¿Dónde queda tu voluntad? ¿No? Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Aparécete de una forma que sea pacífica, entendible para mi mente, si así lo quieres decir, y que estés dispuesto a negociar conmigo. Y a grandes rasgos eso es lo que lleva el ritual. Y en cuanto a la apariencia, también esas son las apariencias que pueden llegar a tener los espíritus. Perfecto, pues bastante interesante, Pedraza, te agradecemos que nos hayas comentado acerca de esto. Me parece que ya te tenías que retirar de la transmisión. Es correcto, sí, lamentablemente tengo que hacer algunas cosillas hoy, pero muchísimas gracias por la invitación. Fue muy agradable platicar con ustedes. ¿Alguna conclusión que nos quieras dar? ¿Alguna conclusión que les pueda dar? Pues en materia de espíritus y todo ello, yo creo que vale la pena investigar y conocer qué es lo que resuena contigo, lo que vibre contigo. Perfecto, pues muchas gracias, mi hermano. Nosotros nos quedamos aquí con Romario, vamos a reaccionar a una anécdota paranormal que nos contaron y vamos a seguir hablando acerca de este tema tan interesante que son los ángeles y demonios. Vamos al primer corte, muchas gracias. Y regresamos de este primer corte aquí en el Baúl del Miedo. Ahora vamos a hablar acerca de una anécdota que nos contó fuera del aire Romario. Dinos más acerca de esto, que es bastante interesante y va de acorde al tema que estamos tratando. Tal como lo comentaba Pedraza, la vocación tiene una serie de pasos a seguir y depende de la voluntad y depende también del conocimiento que vaya teniendo el mago, pues va a ser la realización de la misma. Algunos, como Crowley, van rompiendo algunos paradigmas y estereotipos incluso mágicos. En ese sentido, mi primera vocación fue algo no intencional, algo inconsciente quizá. Fue más bien un llamamiento con Nevirus, es un marqués del infierno. En su momento el nombre me empezó a resonar mucho. Eran tiempos en los que internet no estaba tan actualizado, había muy pocas páginas web, los famosos blogs de repente. No era tan sencillo como hoy día conseguir grimorios, información y demás. De hecho, las clavículas de Salomón tardé muchos años en poder conseguirlas y la mayoría de los libros estaban en otros idiomas. Así pues, comencé a armar un pequeño altar que se asemejaría a esta institución del templo para la vocación, una pirámide como el triángulo para la vocación, con su círculo, inciensos y algunos elementos. Fue muy interesante porque sentí la presencia de este ser detrás de mí, como quien está parado detrás de ti, que está viéndote. Y tuve el nombre como una obsesión durante muchos años. Incluso uno de mis perros se llamaba como él. Y cuando por fin puedo leer el Ars Goetia, pues la descripción de Nevirus es
es un perro, ¿no? Es un ser con cabezas de perro. Y un perro, muy curiosamente, jugaba a este güey. La verdad fue muy interesante, porque, bueno, dentro de este asunto de los ángeles y demonios hay una teoría de que se trata de partes de nuestro cerebro que se activan de manera inconsciente por medio de la vocación, de las letanías, de los rezos, llevan a la mente a un estado alterado de conciencia, y es lo que me pasaba. El estar ahí tanto tiempo meditando, hablando el nombre, teniéndolo en la cabeza, te lleva a una obsesión realmente, crea este llamamiento. Al final, la vocación es eso, es hacer presente algo fuera de nosotros, a diferencia de la invocación, que es hacia adentro, en el in. Y en ese sentido, no fue algo quizá de miedo, al menos para mí, pero sí fue muy interesante sentir esa presencia. Y la verdad, pues ese cuarto, en aquel lugar que viví, quedó impregnado de cierta cosa extraña. Más adelante, era un lugar que le daba miedo sobre todo a mis amigos. No les gustaba estar en mi habitación, precisamente porque al entrar estaba el altar. Entonces sí era como, tal vez irresponsable de mi parte, pero también dentro de mi ignorancia no sabía lo que estaba haciendo hasta más adelante, y no hubo consecuencias tan graves. Realmente sí hubo un destierro con los años, ya sabiendo que estaba, pero no pasó de sombras y de ruidos raros, y nadie quería visitar mi habitación. Bueno, que para cualquier otra persona yo creo que sí debió haber sido algo bastante aterrador, ¿no? Lo difícil es descubrir de qué se trataba, porque el nombre lo escuché y nunca supe dónde. Es decir, no es un tema tan común, ni siquiera es un demonio tan popular, porque también hay nombres que escuchamos todo el tiempo, como Belzebú, como Astaroth, que hay canciones, hay bandas, todo tipo de rollos. Pero este nombre realmente es muy poco común. No recuerdo de dónde lo saqué, la verdad. Insisto, yo no tenía en ese tiempo libros que hablaran de él, no tenía acceso incluso a libros de magia en general. Más adelante, Dogma y Ritual de la Alta Magia de Eliphas Levi fue mi primer libro que leí de magia, y no lo menciona en absoluto. Menciona la evocación de los goéticos, pero no es tan claro con el altar. Levi es muy velado en su conocimiento, y las clavículas sí son más específicas como un método o un procedimiento. En ese sentido, sí se me impactó bastante, sobre todo lo del perro. Descubrí que era un perro. Sí, que era la descripción, ¿no? Sí, fue muy interesante. Y más lo que mencionan algunos autores, de que, y lo mencionaba ya Pedraza, de que algunos demonios te muestran lo que son, o algunos seres goéticos, porque también no todos son demonios, algunos eran deidades de otros tiempos, que después con los judíos fueron cambiados a demonios. Pero estas entidades te muestran lo que son, te muestran una parte de ellos, y te hacen sentir cómodo o incómodo, como ya lo mencionaba en el caso de príncipes y reyes, que pues llegan con su dominio, llegan con su potestad, y pues obviamente quieren el mejor de los tratos. ¿Y qué peligros conlleva la evocación angélica, o no hay ningún peligro? Claro, al final se trata de entidades que no son humanas, y si entre nosotros nos hacemos daño, imagínate lo que no son humanos. Claro que hay peligros. Por ejemplo, en el caso de los goéticos, ya lo mencionaban por ahí, que si no cumples con el pacto, pues puedes tener represalias. Los ángeles y los arcángeles también, muchos de ellos han vuelto loca a la gente que los evoca, incluso a propósito. Insisto, son seres que, aunque son tenidos por buenos, la realidad es que no tienen mucho contacto, ni les interesa. Entonces, como se ven obligados, y según la tradición judeocristiana, Dios los somete a los hombres a que nos sirvan en cierta medida, pues tienen cierto celo. Incluso eso provoca la caída de los ángeles, ¿no? Convertidos luego en demonios. Este celo que tienen ellos, o esta capacidad de sentir pues esa disconformidad. Hay casos, por ejemplo, de demonios que se hacen pasar por ángeles, pero también de demonios proféticos, sobre todo proféticos, que menciono volver loco, porque al final es tanta la información que ponen sobre una persona que literal se les funde el cerebro, dejan de pensar claramente, los hacen ver cosas. Por ejemplo, en el caso de los Afanim, de los tronos, el verlos hace que uno pierda la cordura por el impacto, a diferencia de los demonios,
que se presentan como imágenes adentro de la cabeza. Los ángeles se presentan por fuera. Por ejemplo, cuando van a sacrificar a Isaac, el ángel del Señor, como menciona la Biblia, sale. O sea, siempre son criaturas que están fuera de dimensión. El ángel del Señor vino y me dijo, o sea, imagínate el trauma de estar tranquilamente en tu casa y que de la nada llegue una criatura de estas y te empiece a hablar. O sea, es increíble y es muy irresponsable. Entonces el peligro de controlarlos o tratar de evocarlos es que se enojen. Y por ahí algún frate nos comentaba en una ocasión a un personaje que él está en silla de ruedas y decide evocar a estos seres de los tronos, precisamente, y que él ve cómo se burlan de él. Es muy interesante cómo de todas las cosas que pueden llegar a pasar, sea o no su gestión, los ángeles deciden burlarse de él por su estado y simplemente no lo respetan. Entonces por ahí la tradición mágica nos va a decir que hay que tener un cuerpo completo. Es muy, muy discriminatorio, claro, pero ahí lo menciona, tener un cuerpo completo para la evocación es fundamental, precisamente por esa potestad que daría. Y entonces, insisto, es muy, muy interesante cómo los ángeles vendrían siendo los malos o los peligrosos. Muchos los usan para sanar, en el caso de Rafael o de Metatron, pero al final Metatron es todo un caso. Metatron era Enoch, era un humano que se convirtió en ángel y luego se hizo el pequeño Yahvé, es decir, el ángel sobre los ángeles y casi como un dios. O sea, a él lo mencionan como un pequeño Yahvé, alguien muy cercano al trono. De hecho, Metatron viene de ahí, de Metatron, o sea, el más cercano al trono de Yahvé. Entonces, en ese sentido, la enseñanza también podría ser que nosotros podemos acceder a ese lugar y que es por ello que los ángeles no quieren tener tanto contacto, para que no nos demos cuenta del potencial. Cosa diferente a los demonios, que prefieren tentarnos con cosas del mundo porque siempre ofrecen cosas del mundo. Ningún demonio te va a ofrecer vida eterna o te va a ofrecer dinero. O sea, casi siempre va a ser, te voy a dar dinero, te voy a dar mujeres u hombres, depende del caso, te voy a dar fama, fortuna, ¿no? Es como todo lo del mundo te lo puedo entregar, porque al final a ellos el mundo pues no les interesa y están sobre él. Pero como tal, ese sería el peligro, sería perder la vida. Como ha pasado, los ángeles destruyen ciudades en la Biblia, los ángeles deciden matar gente, deciden masacrar ciudades enteras solamente por los designios de Dios o a veces por ellos mismos, porque también vemos una separación. Por ejemplo, el ángel Satanás, que ya después será el oponente, en el caso de Job, él está platicando con él y de repente le empieza a meter cizaña al mismísimo Dios. O sea, su trabajo es ser un acusador, es alguien que está todo el tiempo jodiéndonos la existencia y es un ángel. Entonces yo me imagino a estos seres que todo el tiempo están susurrándole a Dios así de, no, este amigo se porta mal, o mira, fulano hizo aquello, hizo lo otro, y por eso quizá no tengan tanto contacto con nosotros como los demonios. Quizá no digo que nos odien, pero quizá tengan cierto recelo hacia nuestra especie, por no ser divina, pero pretender tener una parte de Dios dentro de nosotros. Sí, porque se supone que ese potencial está en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Estamos hechos a imagen y semejanza, lo dice la propia escritura. Y en ese sentido hay una parte, el soplo divino en este barro que es el ser humano. Y es por ello que los ángeles van a estar así, en esta postura de no ayudar tanto a la humanidad. Más bien, incluso pudiera ser lo contrario, siempre traen calamidades. Cuando un ángel toca su trompeta, significa que va a haber un desastre, significa que va a haber una anunciación negativa. O sea, no anuncian cosas buenas, salvo a muy pocos personajes en la Biblia. Por ejemplo, María, que le anuncia el arcángel Gabriel que va a tener al Salvador en su vientre. Pero son bien pocos, la mayoría es: vengo a anunciarte que tu ciudad la va a arrasar Dios porque hay pecadores, o vengo a anunciar el apocalipsis, o vengo a anunciar que la bestia se liberó. O sea, no anuncian nada bueno, no traen algo bueno para nosotros. Es en general muy cruel. De hecho, su trabajo debe ser muy difícil y aman a la humanidad porque en realidad son mensajeros de calamidades. Y claro, en su momento van a anunciar la salvación y todo esto, pero son muchas las secuencias anteriores. E insisto, muchas veces hablan incluso sobre Dios
como si fueran ellos mismos. En el caso del sacrificio de Isaac, es el ángel, ¿no? Es el ángel del Señor el que viene y dice, no, espérate, siempre no lo mates. Entonces nos da a entender que quizás sean ellos probándonos. Sí, es que no era quizás Dios, no era alguno de su jerarquía. Claro, o sea, ellos haciendo estos juicios, y ahí es muy clara la escritura, de que ellos dicen, no lo hagas, vino el ángel y me dijo, o sea, nunca dicen, como los profetas sí lo hacen, Yahvé me dijo que hiciera tal cosa, o Yahvé hizo soñar una batalla que ganábamos o una batalla que perdíamos. Los ángeles van directamente, y así lo mencionan, el ángel vino y me dijo tal y cual. Entonces sí está de dudarse si es Dios o si son ellos, y si tienen ese permiso, igual que los demonios lo tienen, de hacer su desmadre a la tierra, porque la Biblia menciona que los demonios tienen el permiso de hacer estos estragos sobre nosotros hasta el día del juicio. O sea, ellos tienen permitido hacer todo su desmadre hasta el día del juicio en el que van a ser destruidos, que también tiene un propósito, que ellos estén haciendo el mal, ¿no? Que es la redención. ¿Qué papel juegan los ángeles y demonios en el Apocalipsis, según las escrituras? Un papel fundamental, porque el Apocalipsis es una guerra. Al final, muchos creemos que va a ser un momento y ya, pero en realidad es una secuencia de eventos. Viene anunciada con los jinetes, pero también viene por partes. Por ejemplo, primero está un arrebato de seres que fueron fieles a Dios de todos los tiempos, que van a evitar este suplicio, es decir, a los que les toca o nos toca, no sabemos, el Apocalipsis es a todos aquellos que no fuimos buenos a los ojos de Dios y tenemos que ser purgados. Y entonces comienzan los jinetes, comienzan las hambrunas, comienzan las pestes, las enfermedades, la guerra y la muerte. Pero al final hay una guerra en la que todos los ángeles y todos los demonios y todos los humanos de ambos bandos van a pelear en Armagedón, van a pelear a las afueras de Israel, y se va a tener la última guerra, la cual predicha gana Jesús mismo encabeza el ejército. Entonces es muy interesante cómo los demonios tratan de obtener almas para el mal o almas para el otro bando para desequilibrar la guerra. Y los ángeles quizás sí en algún momento tratan de llevarnos por el camino del bien, son este angelito que nos habla y que nos dice que hagamos las cosas buenas, o el suyo yo, y ambos tratarán de convencer el mayor número de almas. ¿Por qué? Porque hay un número finito de ángeles y demonios, es decir, no se están creando nuevos. La Biblia habla de números fijos, pero sí habla de que hay un ángel por cada nuevo humano que nace, lo que llamamos el ángel guardián, y la Biblia sí lo menciona, cada ser humano nace y nace un ángel. Entonces no son los ángeles antiguos que ya estaban predichos, sino un nuevo tipo de ángel. Y entonces los demonios tienen esta oportunidad de doblar a este demonio, a este humano, y entonces doblar también a su ángel. Es la forma en la que desequilibran la balanza de los números. Los números en la Biblia al final son algo alegórico, pero también son muy fijos. Entonces simplemente se trataría de convocar a un ejército, tenerlos listos para la batalla, y al final ya está predicho, la serpiente va a ser destruida, el diablo va a ser destruido, el mal va a ser destruido para siempre, y se acabó, ¿no? Se acaba la historia, y todos los malos y todos los pecadores también van a ser destruidos. Entonces no es nada alentador para quien vive en pecado, según la visión del cristianismo, pero también los ángeles no se ve como tal que hagan un trabajo tan importante como si los demonios, porque en ese sentido el mundo, según la escritura, ya le pertenece al diablo. Entonces sería como que la batalla estuviera perdida, pero pocos justos son los que van a desequilibrar la balanza. Y entonces tal vez no vemos a los ángeles, insisto, haciendo algo tan importante, pero están ahí, están presentes, más allá de esta cuestión de si sean buenos para nosotros o no, o solamente buenos para Dios. Están presentes, y sobre todo los santos y las personas que son muy adeptas a ellos tienen sanaciones, tienen milagros, tienen favores de parte de ellos, y están en completa armonía con ciertos tipos de seres humanos, pero tienen que obviamente obedecer a Dios y tienen que estar del lado totalmente de ellos, porque los ángeles no son tibios, ellos son la justicia de Dios pues directa, y no andan ahí con cosas de si dobles sentidos o si estás conmigo o en contra. Son muy
muy directos en ese aspecto, y por ello no se presentan tanto con los seres humanos. ¿Y qué tipo de poderes tienen los ángeles? De entrada, cualquier cosa material que se nos ocurra, ellos también pueden darnos dignidades y también pueden darnos dinero y poder y demás. En algunos personajes de la Biblia se va a ver que se logra, pero generalmente no lo realizan, ya que esto puede perder al ser humano según la propia moral cristiana. En cuanto a lo espiritual, pues los mismos que los demonios eran ángeles, entonces ellos también pueden cambiar de forma, también pueden destruir, y lo han hecho, destruir ciudades enteras, destruir planetas, inclusive en los casos de los más agresivos. Se habla de que depende de la jerarquía, obviamente, pueden crear incluso microuniversos. En el caso de Metatron, se le adjudicaría la creación de pequeños universos. En ese sentido, pues tienen una omnipotencia para todo lo que conocemos. A diferencia de los demonios, ellos no están sometidos, es decir, los demonios huyen de los nombres de Dios y de lo que era. Cuando hay un exorcismo, al demonio se le recuerda lo que fue. Él recuerda que era un ángel, tiene una especie de vergüenza celestial y se retira. Es decir, está sometido al nombre de Cristo, está sometido al nombre de Dios. Los ángeles también lo están en jerarquía, pero ellos no son atacados por el mismo. Es decir, Cristo no va a desterrar a Miguel o a Gabriel, a Uriel o a Rafael. Simplemente es lo contrario. Se pide a los ángeles el apoyo en el nombre de Cristo, pero no se les destierra, no les provoca algo malo, digamos, porque están con ellos mismos, están del parte del bando de Dios. Pero Dios incluso es como que no entra, porque esta guerra es entre Lucifer o Satán y Jesús, pero no se menciona a Dios, o sea, Dios entrando en la guerra. Dios está como en otro nivel, Dios es como un absoluto tan grande que al final, pues es eso, es el todo, es un absoluto que no entra en estos conflictos duales. Él ya está ahí y permite ciertas cosas, pero no entra directamente en la guerra. Si Dios entra en la guerra tan simple, no existirían los demonios. Se supone que todo está porque lo permite. Sí, porque tomar algún bando ya sería que ese bando ganaría, ¿no? Sí, claro, siempre he dicho que ganaría el bien en algún momento, tal vez no nos toque, pero no entra en la guerra y lo permite. Eso es lo interesante. O sea, yo no formo parte, pero sí les permito, por ejemplo, a los demonios, les permito que tienten a los hombres, les permito que torturen a las almas, o sea, o a los ángeles, les permito que vayan y hablen con ellos, que los bendigan o que los destruyan, pero yo no entro en la guerra. O sea, mi misión no es estar ahí, y eso nos habla de que entonces los ángeles y demonios y nosotros mismos pues, no somos nada al final. Somos criaturas, somos creaciones, y quizás un juego de esta entidad. O es tan grande su inteligencia que descubrió que pues no hay tal guerra. O sea, al final todo es un equilibrio, ¿no?, entre caos y orden, y por eso no le importa abalanzarse, o no le importa, por ejemplo, que el mundo entero le pertenezca al diablo. No le interesa, porque al final tiene más sentido una sola buena acción. La Biblia es muy clara en ese tipo de cosas. Menciona que vale más un solo pecador arrepentido que 1000 justos. O sea, imagínate qué tan desbalanceado está este rollo. Un solo pecador que se renueva vale más que 1000 justos. O sea, ¿cuánto vale entonces ese poder que tiene que decide no corromperse? Entonces, realmente la balanza sí está más del lado del bien, porque si contáramos en miles, pues simplemente bastarían 100 para hacer 100,000. Y en ese sentido, ¿cuántos santos hay? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántas monjas? ¿Cuántas personas caritativas? ¿Cuántas personas de bien? O sea, está totalmente desbalanceado. El mal no tiene salida. Por eso la desesperación del diablo o de los demonios de hacer pactos, de hacer guerra, de hacer el mal. Sí, de continuar con esa tentación para seguir sumando gente en su bando, ¿no? Sí, claro, totalmente. Por eso el pánico satánico y todas estas cosas, al final no sabemos realmente hasta dónde existe la influencia del diablo como tal. Incluso algunos demonios goéticos parecieran no estar tan del lado de este bando. Algunos incluso se arrepentirían de seguirlo, y por ello están del lado de los humanos, ¿no? Del lado de nuestro bien, de nuestro bienestar. Más no en el caso de los ángeles, ¿no? Insisto, los ángeles al final no
no están tan presentes, quizá no lo necesiten tanto, o puede ser que no lo sepamos escuchar, porque también serían tan selectivos o tendríamos que ser tan puros nosotros para poder oír sus voces. Sí, sería algo que no le pasaría a cualquier persona. Sí, así es, totalmente. Ni en escrituras antiguas ni en relatos recientes es tan común. Tienen que ser personas muy, muy especiales, muy buenas, casi siempre niños, por ejemplo, gentes puras, y ahí sí los ángeles están totalmente desolados. ¿Has tenido alguna experiencia o anécdota paranormal relacionada con ángeles, demonios, más allá de la que nos habías contado hace un rato? Con ángeles tuve una especie de encuentro con el arcángel San Miguel, que no fue algo aterrador, pero sí fue algo interesante. En una oración muy, muy intensa también se me reveló así como el nombre anterior. Tocó mi hombro, sentí algo en mi hombro, como muy raro, como un pico, no sé, y moví así mi hombro muy extraño, como muy fuerte, y una persona que básicamente pues, tienen estos dones, ¿no? El Espíritu Santo concede dones a las personas según la tradición judeocristiana, y en uno de estos dones pues pudo ver la espada sobre mi hombro, y a partir de ahí tuve encuentros muy, muy, muy bellos y muy emotivos con este arcángel, y básicamente me dediqué a hacer la oración, me dediqué a estar constante con él durante muchos años de mi vida. Hoy día de repente es al ser al que yo acudo, no por protección, obviamente a Dios, pero también por él. Y en contraparte, sí, en algunas de las exploraciones son muy, muy traumatizantes inclusive, pero una muy particular en la fábrica textil de las ruinas de Jauja, le conocemos aquí, se encuentra en la capital Nayarita. Básicamente fue un lugar de tortura donde los empleados se volcaron por las condiciones pues marginales en las que los tienen los patrones, y termina incendiada. Es un lugar de mucho dolor, es un lugar muy siniestro. Pues la típica, ¿no? Estábamos jugando realmente, éramos adolescentes, y uno de los compañeros quiso jugar a la Ouija, cosa que la Ouija no es algo malo, la Ouija al final es un juego nada más. Sí. Sin embargo, lo que se movió ese día sí fue muy siniestro. Sí, porque al final de cuentas es un portal también, ¿no? Sí, es que la Ouija es un juego, es como tal un juego, pero lo que importa realmente es la intención que se le da, como el caso de la evocación. Los rituales mágicos son un juego, es decir, nos disfrazamos, hacemos palabras, hacemos ruidos raros para que la mente entre en ese estado. En el caso de la Ouija, aunque es un juego, aunque es un juguete, puede tener este elemento de ser portal en la medida en la que las personas le dan la seriedad, le dan la importancia y el poder. Entonces, en ese contexto, nosotros, aparte ignorantes de esta situación, para uno cuando es adolescente, todo esto, no hay investigación, pues obviamente hay miedo, y comenzamos a jugar buscando a la Llorona. Era lo que estábamos buscando, contactarnos con la Llorona, porque como hay un río ahí muy cerca, pues se decía que se aparecía, ¿no? La Llorona. Uh-huh. Y sí fue muy interesante, porque yo pude percatarme de ruidos que pensé que solamente yo escuchaba, y después contactando con unos compañeros nos dimos cuenta de que pues, todos nos oían, y fuimos a revisar, y en uno de los portones que se escuchaban los como golpes, como rasguños extraños. Pues obviamente eso nos dio miedo, lo escuchamos todos, estuvimos un buen rato, corrimos a nuestras casas, volvimos a los días, obviamente ya no de noche, sino de día, y estaba todo rasguñado, todo rasgado. Fue muy extraño, así que a partir de ahí comenzamos a ir mucho a ese lugar, hasta que, según cuentan ahí la leyenda, invocaron a una entidad, a una criatura, a un demonio en concreto. No supimos nunca el nombre, pero era similar a una serpiente, o a un tipo con brazos de serpiente. A mí me dejó muy, muy marcado, porque en ese lugar hay muchas serpientes, son demasiadas. En la última ocasión incluso nos salió una boa muy grande, y tuvieron que cerrar el lugar porque estaba infestado de víboras, ¿no? De ese tipo. Pero ¿cómo es el lugar en cuanto a vegetación?
Sí, tiene bastante. Lo que pasa es que las fábricas las hacían pegadas a los ríos porque con eso utilizaban las maquinarias y pues es un elemento fundamental para los textiles. Entonces, como tal, es como una casona grande, abierta, no tiene ya cuartos, no tiene lugares cerrados, básicamente todo está abierto, pero pusieron unas especies de portones o canceles para evitar o controlar el acceso. Sin embargo, por el río tú puedes acceder en cualquier momento y hay zonas pues que están, insisto, abiertas. Hay bastante agua, entonces hay algunos árboles y plantas. Sin embargo, no es tanta la maleza o la vegetación silvestre la que hay dentro, porque también el lugar lo usan para fotografías, para sesiones de todo tipo, de matrimonios, de quinceañeras. De día es muy bonito. El problema es que en la noche pues es bastante siniestro y con todo lo que hubo ahí pues no está cómodo, porque hubo muchos asesinatos, hubo torturas, hay lugares o paredes donde colgaban a los empleados de los pulgares y están las herramientas, entonces sí es como que muy brutal. Entonces lo de las víboras sí sorprende porque también el río no tiene tantos animales, o sea, hay gente que vive alrededor de ahí y no hay casos así de que se metan las víboras o que hay infestación. O sea, sí es muy interesante cómo este ser que relatan pues muchos de los vecinos y muchas de las personas, que está hecho de víboras, se presenta y pues más adelante empieza a ver estos animales. A nosotros nos tocó una búho muy grande de color gris, nos tocó verla, nos tocó estar presente, algunas fotos, pero realmente más que nada es lo que se siente. Yo sí sentí mucho miedo desde esta parte de los rasguños hasta la cuestión de la víbora, porque al final los demonios se representan como animales ponzoñosos y como animales así feos y peligrosos. Entonces uno de los elementos de la infestación demoníaca es esto, es la aparición. Pudiera ser que ahí dentro haya algo de tanto que le han movido, de tantas expediciones, de tanta gente que juega a la ouija, que baile, cartas y no sé cuánta cosa. Sí, pues algún trabajo incluso, ¿no? Sí, claro, es que al final no son cosas malas, pero pudo haber gente que se aprovechara de estas energías o de esta situación de dolor para hacer algún trabajo de bajo. Y en cuanto a las exploraciones urbanas, ¿cuál dirías que ha sido tu anécdota más fuerte? La más fuerte, eso está difícil de responder, la verdad. Creo que han sido varias, pero sin cliché. En el Panteón Hidalgo, que es el panteón más viejo de aquí de la ciudad, fue la más aterradora. Sí, pudiera ser la más aterradora. Básicamente terminó en una convulsión, o sea, yo terminé en el piso todo epiléptico, todo convulsionado, y fue por el shock, fue mucho miedo. Estábamos recorriendo el panteón, estábamos platicando y de repente vimos a lo lejos que unos jóvenes, unos muchachos estaban pateando unas tumbas, a lo cual a mí me dio muchísimo coraje porque yo siempre tengo mucho respeto. Yo no creo que los panteones sean lugares de miedo, al contrario, son lugares muy bonitos porque la gente va y recuerda a sus seres queridos. Y los lugares feos es donde muere la gente, como los hospitales o las cárceles o las escuelas. Pero me dio tanto coraje que no me la pensé, fui y los agredí yo también. Comenzamos a luchar, comenzamos a pelear, los ahuyentamos, yo me quedé muy molesto. Solo recuerdo que me senté sobre una de las lápidas, molestísimo, y de repente vi a lo lejos una especie de ser azul, así un color azul, no sé, azul rey, azul fuerte, pero muy luminoso, y como una especie de cara de calavera, no sé, similar a la Santa Muerte, la verdad. No traía capucha de nada, pero era muy similar. Y recuerdo estarlo viendo y pues fue lo último que recuerdo, ¿no? O sea, hablar, simplemente tratar de convocarlo y ya, de repente vuelvo y pues está volteando hacia arriba, mis amigos rodeándome, me dicen que me tiré al piso, que convulsioné, que empecé a hablar extraño, y solo yo y un compañero vimos a esa cosa. Entonces ahí fue cuando me entró el miedo. Me entró el miedo cuando mi amigo me dijo, no, es que tú te tiraste, pero antes de eso comenzaste a hablar con él, se dijeron cosas, empezaste a hablar extraño. No digo que hablar en lenguas porque es un don que yo no he desarrollado, sí lo he visto, pero mi miedo fue
que pues yo perdí totalmente el control de mí, o sea, terminé en el suelo, terminé ahí soltando baba, ¿no? Entonces para mí el terror es ese, porque nunca había tenido esta pérdida de mi conciencia, jamás. He estado presente donde hay psicofonías, he escuchado ruidos extraños, hemos presenciado sombras, nos han atacado, nos han hablado, inclusive nos han movido, en el caso de unos arbustos en aquella ocasión, de manera súper extraña y a propósito, pero nunca había tenido esa sensación de perderte y además de saber que ni siquiera me había perdido. Por ello es la que más, diría que más me dio miedo, aunque como tal no fui tan consciente, sino por el hecho de que me perdí totalmente. Más allá de encontrarte algún ladrón, de encontrarte algún animal ponzoñoso, que es lo más típico, o un cadáver, que afortunadamente no nos ha pasado, con cadáveres de seres humanos, pero sí hemos visto muchos trabajos de brujería, gatos muertos, perros, cerdos, en una ocasión un cerdo todo raro ahí crucificado. No sé qué estaban haciendo, porque la verdad no conozco ningún ritual que te diga que tenga que sacrificar cerdos o que tenga que matarlos de esa forma. Quizá habrá algunos sortilegios o cosas raras de la baja magia, pero ese es simplemente por lo que vi, lo que sentí después, más que nada el miedo de no saber de ti, y que insisto, ninguna otra cosa me la había producido. Claro que da miedo cualquiera, uno escucha cosas raras en la noche y tú le quieres dar la interpretación, algunos luego, no, que un fantasma, que no sé qué. Bueno, siempre hay que buscar la explicación lógica, pero cuando ya eso falla y cuando ya no puedes explicarlo, es donde empieza el mayor miedo. Y en este caso particular, pues para mí, perderme, no me imagino qué hubiera pasado, no sé, esa incertidumbre es la que me trae más miedo, porque todo lo demás hemos tenido cierto control. Siempre somos muy precavidos, saber cuándo huir, porque incluso cuando entras a estos lugares no sabes con qué te puedes encontrar. También hay personas que van a hacer tanto sus brujerías como cosas todas extrañas, entonces siempre hay que estar alerta. Y sí, pues hay de todo. Ni siquiera sí, claro, ni siquiera por estar presente es lo peor, porque incluso hay narcotraficantes, hay secuestradores, o sea, ese tipo de lugares los usa todo el mundo, precisamente porque tienen esta aura de misterio, porque están abandonados, porque la gente no va porque son embrujados, son predilectos para los criminales. Y ahora en este tenor de todas estas anécdotas paranormales, ¿has tenido alguna relacionada con exorcismos? Con exorcismos solamente una, que obviamente pues yo no soy exorcista ni mucho menos, pero sí conociendo el caso y presenciando más que nada la liberación de una persona, de una mujer, que realmente la liberación sí es un poco más tranquila, porque el exorcismo pues solamente están los sacerdotes o los capacitados para ello, pero en el caso de esta liberación fue la parte inicial. Más adelante se tuvo que hacer un exorcismo, y bueno, todo lo que dicen en las películas, todo lo hollywoodesco que sale ahí, es superado totalmente por el miedo que es estar presente ante una persona que de entrada saben cosas extrañas, sin motivo aparente de saberlo. Eso es muy interesante. Esta persona literal te dice tus pecados, o sea, tú te le acercas y esa persona te decía de qué pie cojeabas, cosa que se menciona como parte de la posesión, del conocimiento del oculto. Este asunto de que se paran de manos y hacen contorsiones y todas esas cosas no es lo que asusta. Realmente lo que asusta es cómo te hablan, cómo te miran, estar ante una presencia indescriptible. Solamente ha sido una vez, solamente fue con esta compañera. Lo demás, pues sí, hay algunos relatos de algunos compañeros, algunos fraters que estuvieron presentes en una situación donde pues un supuesto ángel había poseído a más de un integrante de una familia. Afortunadamente con estas personas solo me tocó conocer el caso y solo me tocó estar muy por encima, no estuve presente en ningún tipo de ceremonia, pero en esta particular es diferente. Lo menciono porque ya anteriormente habíamos platicado de esta familia, pero pues obviamente omito el nombre.
Uh-huh. Pero esta mujer sabía no solamente cosas privadas de todos los integrantes que podemos compartir, ¿no? Secretos, sino también cosas muy íntimas que uno piensa en su interior. Eso es lo aterrador con los exorcismos, que se salen de control porque hay gritos, porque hay ruidos, porque hay golpeteos, y uno pensaría que los demonios no quieren matar, ¿no? Se nos vende la idea de que el demonio está amarrado y de que el sacerdote está peleando y no pasa nada físico. Pues claro que pasan cosas físicas. En este caso a mí me tocó ver un mueble nada más, pero con eso fue suficiente. Un mueble moverse, pero no moverse así hacia los lados, un mueble atentando contra la vida de una persona. Es decir, el demonio sí trata de asesinar, sí trata de matar para evitar salir de ese cuerpo. Y muchas veces la literatura y las películas nos van a vender la idea de que es muy respetuoso, ¿no?, del ritual, de que se espera a que el exorcista se ponga a su sotana y que se ponga a rezar. O sea, no es así, es una pelea desde que inicia. El amarre realmente es lo de menos, es solamente para evitar que esta persona mate con sus propias manos. Pero estos seres realmente pueden atacar. Inclusive por eso ese tipo de rituales ya se hacen en el caso de la Iglesia Católica Romana, en lugares apartados, en lugares como estos centros de manicomios con colchones y cosas así, porque es muy fuerte y puede ser brutal. Yo lo que recomendaría es no le busquen, la verdad, no busquen jamás estar en ese tipo de casos. Y si ya estás presente, si te toca la terrible suerte de estar frente a una persona poseída o por lo menos obstruida, cualquier tipo de los casos o de los niveles de la posesión, obviamente vas a tener miedo, pero la invitación es a no mostrarlo. En la medida en la que tú muestras el miedo, te vas desmoronando y vas a sentir lo peor, o sea, el peor miedo que hayas sentido en tu vida, porque es el miedo a perder tu vida. Realmente esta entidad o esta cosa se siente como un animal salvaje. No sé si alguna vez has estado frente a un león, frente a algún lobo, un coyote. Sí, no sabes qué esperar, ¿no? Claro, te sientes desprotegido, te sientes... no te sientes humano realmente, te sientes como un insecto. Y ese es el peligro con los exorcismos o con los poseídos, ¿no? El peligro es que, aparte de no saber qué va a pasar, sientes que está detrás de ti una fiera, una bestia salvaje, y precisamente no sabes en qué momento va a atacar, no sabes en qué momento te va a devorar, pero sí sabes que es más fuerte que tú, y eso es muy feo, porque al final nosotros usamos, por ejemplo, a Dios y su intervención para destruirlos o para controlarlos, pero no somos nosotros los que estamos conteniendo a los demonios. Entonces el saber eso, el saberte débil o el saberte vulnerable, es lo peor que te puede pasar. Así es un sentimiento realmente aterrador, pero me imagino que pues con todas estas investigaciones que has realizado, de alguna manera pues ya no te sorprende tanto como antes, ¿no? Este tipo de experiencias. Pues es como todo, te vas haciendo un poco más disciplinado también, porque también tiene que ver con disciplina. Y en el caso de las exploraciones urbanas, pues es no ir haciendo el ridículo, no ir gritando, no ir asustándote ante cualquier cosa. Y en el caso de una evocación o de alguna operación mágica es lo mismo, es el foguearte y entender las capacidades propias, las limitaciones, y no impresionarte tanto, porque también todo ese tipo de cosas, por ejemplo, te puede provocar un paro cardíaco, ¿no? Te puede provocar una muerte fulminante, el impresionarte demasiado. Entonces sí es importante ir con conciencia, pero también paso a paso, aunque a veces es inevitable. Obviamente la actividad paranormal pues es eso, no es para nada normal, es un absoluto, y en cualquier momento nos puede ocurrir, ¿no? Se cae un vaso, se mueve una puerta, en los casos más simples, que poltergeist, que son creados por la mente. Ya en casos más agresivos de una entidad preternatural, pues sí, son inevitables, pero también son incontrolables. Entonces la invitación es a primero buscar el lado racional, y si no hubo, pues no perder la cabeza y tratar de contactar solamente en caso de ser necesario, y si no, pues confiar en alguien que le sepa el asunto, algún sacerdote de la religión, algún mago, algún brujo. Eso es muy importante, no pretender que por ver un video de YouTube o por leer un solo libro ya somos expertos y tenemos esa capacidad.
Sí, ni con 2000 libros podría decirse uno un experto, ¿no?, en esta cuestión. Pero la verdad es que ha sido un placer tenerte el día de hoy aquí en el Baúl del Miedo, Frate Roma. Es muy bueno poder compartir contigo. El rato que pudimos también estar hablando con Pedraza, pues fue muy interesante, con muy buena información. Y sobre todo también el escuchar tus anécdotas de estas exploraciones, pues nos llena de mucho terror, que es lo que nos gusta aquí en el Baúl. Pero para despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales donde podemos irnos para seguirte y escucharte, mi buen Roma? Ahorita básicamente solo en Facebook y en Instagram como Romario Velasco con mi nombre, y ahí está la fanpage. Y en Instagram se llama El Grimorio Escarlata, es el nombre que le pusimos a la cuenta para investigaciones. Perfecto, pues muchas gracias, Roma. ¿Algunas palabras que tengas como despedida aquí para el público del Baúl del Miedo? No, gracias a ti, Frater, por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Los invito a que sigan escuchando este podcast y a que sigan pendientes de las nuevas anécdotas y de las nuevas investigaciones que se van a venir. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Donde encontrarás misterios, anunnakis reptilianos, masones illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis reptilianos, masones illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl del miedo. Ven a disfrutar del baúl del miedo. El baúl del miedo.